Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, en el diván del psicólogo. Buenos días, Magali. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy les vamos a estar hablando de lo que son las emociones. Bueno. ¿Qué imaginas que son? ¿Qué es la emoción? Para empezar, ¿qué es la emoción? Pues es un sentimiento, y es algo que sentimos y lo debemos expresar. De hecho, bueno, eso es lo maravilloso del ser humano, porque si no tuviera emoción sería como cualquier otro objeto, ¿no? Es lo que le da vida al ser humano finalmente. Bueno, una emoción son las reacciones psicofisiológicas que representa de modo al estímulo del individuo. Por ejemplo, si te pega en ese momento o se cayera algo, te pega, te duele, y eso o te enoja o te pone triste, según las circunstancias o el contexto. No es lo mismo que te pegue tu mamá, a lo mismo que te pegue tu esposo o un hijo. De un hijo vas a tener un sentimiento, una emoción primero, quizás de tristeza, porque tú no lo esperas de tu hijo. De tu mamá a lo mejor es un enojo porque tú sí esperas de ello y tú tienes el concepto de que ella te puede pegar. De tu pareja quizás también sea tristeza porque tienes el concepto de que él no podría hacerlo. Entonces ya viene la emoción, ¿no? Enojo, miedo, tristeza. Después de ahí ya viene el pensamiento psicológico, pero ¿cómo él fue? Entonces ahí sí se dimensiona la emoción y después se vuelve un sentimiento. No sé si alguna vez te había comentado, ¿no? La emoción es muy fuerte, es el momento, ¿no? Si te pones a llorar porque te duele, que te cayó algo del techo y te dolió, es momentáneo. Pero el sentimiento ya es como de por qué a mí me pasó, qué hice mal, qué hice bien. Y es otro proceso. La emoción también es cuando percibe un objeto o de un lugar o de un recuerdo. Por ejemplo, sí se pueden revivir emociones. No sé, una joven que le pegaron, ¿no? Sus compañeros en clase cuando le hacen bullying. Vuelve a ir a otra escuela, a lo mejor no es la misma, pero al momento de entrar y ver a los demás, es como algo que observa y vuelve a sentir ese miedo. Pero ya no es porque estén viéndolo, sino porque no lo ha superado. Finalmente ahora no se ha convertido en un sentimiento, sigue siendo una emoción que fluye cada vez que se hace un evento. Por eso cuando alguna persona sufre ahorita en los sismos un estrés postraumático, un trauma, violencia, violación, abuso, cuando se enfrentan a algo muy traumático, otra vez, una escena es un sufrimiento para ellos. Como dicen, ¿no? El sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor sí es inevitable. Lo que pasa es que el sufrimiento ya es el recuerdo, ya es la emoción, pero mezclada con más. No es lo mismo cuando lo estoy viendo después de que lo mezcle con otra situación. Ya. O sea que entonces no es lo mismo emociones que sentimientos. No, porque el sentimiento ya es largo, ya es un recuerdo. Finalmente tú dices, no, pues hace 15 años salí de la prepa. Te da nostalgia, pero no te da ni tristeza fuerte, ni te puede dar enojo, porque ya no lo estás viviendo en ese momento. Solo es una nostalgia y ya puedes te decía, pero pues ya pasó. Y seguir hablando de otra situación. A diferencia que digas, es con la prepa. Y empieza otra vez la emoción, el sentimiento con mayor fuerza. Y la emoción se carga nuevamente. Por eso las mujeres golpeadas a veces no pueden actuar en el momento que le está diciendo algo el esposo, porque sienten la emoción y en lugar de accionar se ponen a llorar. Y entonces no pueden discernir entre la razón y la emoción, porque para que la emoción se equilibre necesitan razonamiento y la lógica, pero gana el sentimiento y la emoción total. Más gana la emoción porque es más fuerte. Sí, por ejemplo, cuando estás enojado, si te gana el enojo, ya eres agresivo. Y si eres agresivo, ya eres indacundo y gritas a todos, ya no sabes a quién. O sea, como dice, ¿no? Que ya no sabes con quién desquitar. Entonces es importante saber manejar las emociones. No controlarlas, porque no se pueden controlar, pero sí se pueden manejar. El que sé que esto me enoja, sí me enoja. Y decirlo finalmente, oye, no me gusta que me digas, me enoja, me disgusta. Y ya ponerlo en palabra para que esa emoción se pueda controlar. Porque como entra la razón, empieza a equilibrarse. Sí, porque es lo que a veces a muchos nos pasa. Como dices, cuando está uno enojado,
Yo me enojo y si me enojo bastante, luego ya no puedo ni hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo externas como tal, que si es enojo. Entonces me enoja esto y no me hables ya, porque ya, así ya vas razonando la emoción, que la tienes que sentir, porque si no sientes la emoción, no puedes hacer una acción. O sea, finalmente el ser humano sí son emociones. Si no fuera humano, como te digo, si no estuviéramos vivos, no sentiríamos. Y eso es una parte fundamental del ser humano, que sienta, que viva, ya sea el dolor o ya sea la alegría, porque finalmente son emociones. Que las emociones negativas, o digamos, las han catalogado como malas, pero cada una nos ayuda a algo. Por ejemplo, el amor es la bondad. La bondad, que es el dar, sin esperar nada a cambio. Muchos no lo pueden dar porque también la personalidad, el contexto, pero eso es bondad. Amor es bondad, dar sin recibir nada a cambio. El miedo es corro del peligro, siente que es peligroso, pues no lo va a hacer. La tristeza es para reflexionar, como por ejemplo mi primer tema que di, depresión. Pues una persona depresiva está reflexionando, está en sí misma, o sea, en sí misma, no puede hacer más, pero ese grado de tristeza ya se convirtió en crónico y ya es un malestar y una enfermedad finalmente. Pero cuando estás en tristeza y estás en los 5 minutos de esa melancolía que te da de decir qué hago, por qué voy, a qué rumbo voy, eso es bueno, porque finalmente te hace otra vez como que recapacitar a todo lo que has vivido. Entonces, bueno, ¿qué estamos con el miedo, con la tristeza? El enojo es para poner algún límite, ¿no? Eso no me gusta. Finalmente, cada una de las emociones nos ayudan a algo. Y la alegría nos sirve para disfrutar, finalmente. El que nos pongamos alegres es un estado de disfrute. Entonces, cada emoción, si ya sabemos para qué sirve, podemos saber que si estamos sintiendo eso, primero si lo sentimos, ¿no? Enojo. Entonces no me gusta lo que me están diciendo. Si es para poner límites, entonces tengo que aprender a poner límite en la circunstancia que me está pasando eso. Entonces, primero vamos a ver para qué sirven estas emociones. Esas son las básicas, pero de las básicas se mezclan en 40 estados. Que ya bastantes. Son bastantes, que dentro de 8 días te voy a explicar que ya se combinan y ya empiezan a haber otro tipo de emoción. Bueno, ya es la culpa, ya es la insatisfacción, pero ya no es una emoción básica, sino ya es una mezcla ya con el pensamiento. Mira, qué interesante. ¿Y qué tan cierto? Bueno, ahora ya medio lo he visto, que las emociones, o sea, uno piensa que nada más están en la cabeza, pero también te pueden hacer daño físicamente en una enfermedad del estómago, no sé, bueno, del estómago sí lo siento porque cuando hay un miedo, así te duele Lo que pasa es que tanto el cerebro tiene pues las inervaciones cerebrales, ¿no? Neuronas, pero en el estómago también hay muchos nervios, o sea, ramificaciones de nervios. Por eso tanto lo siente el estómago como lo está procesando el cerebro. Y las sustancias, pues finalmente los jugos gástricos, las sustancias que corren en todo el torrente sanguíneo, se mezclan y pues llegan a todo el cuerpo. Y en una parte central, pues dice el estómago. Pero claro, igual, cuando una persona es muy depresiva o con mucho estrés, se engarrota. Y de verdad se engarrota porque, como dices, del enojo es un engarrotamiento. Ni siquiera es una artritis reumatoide, quizás nada más es algo psicomático. ¿No? Las enfermedades psicomáticas, que en algún momento les diré que son enfermedades de somatización, que no son enfermedades, que simplemente es un trastorno también psicológico. Algo del psicológico. Mira, bueno, pues ya nos dijiste cuáles son y para sigue, una emoción es un estado afectivo que experimentamos. ¿Qué es afectivo? Es esa sensación que tienes por algo o por alguien. Por ejemplo, o sea, el micrófono podría ser nada. Si tú no le das un significado y un valor, no es nada más que un micrófono. Pero si le dices que me lo regaló mi primo o mi padrino, y ahora lo estimo, lo cuido, ¿no? Y ya es un valor y un significado. Ya tú le das el valor y el significado. Las personas más racionales y con mayor equilibrio, diríamos, en su lado racional y emocional, no le dan significado ni valor a las cosas, sino la circunstancia. ¿Para qué me sirve? No, porque es esto. O es que no lo puedo tirar porque tiene un valor sentimental. No, pero sí debería estar equilibrado para que no solo pese
¿para qué me sirve? Si no, Ajá, que no sea solo material. Sino si realmente me significa algo, conservarlo. Por eso luego también empiezan el obsesivo compulsivo, los trastornos, porque ya viene la mezcla de emociones, sentimientos y pensamientos. Y bueno, ¿qué experimenta? Una reacción subjetiva. Lo que te decía, lo subjetivo y la experiencia. A lo mejor es que sí me lo dieron cuando salí de la universidad. ¿No? Ajá. ¿Y qué sientes? No, pues es que yo siento mucho amor por este micrófono. Y yo al otro día, pues yo no siento nada más que sentiría, pues a lo mejor alegría por tenerlo, ¿no? Pero amor, ¿no? Y es subjetivo, porque para mí es amor, para ti es alegría. No pueden ser los mismos, porque eso es ahí donde diferenciamos a las personas. Cada uno contiene diferentes emociones, por lo tanto no puede pensar ni sentir igual. Pero sí podemos comprender, sí, entonces la alegría es que tú lo disfrutas y tú lo amas, ¿no? Tú lo conservas con mucho cariño y afecto. Bueno, pues hasta respeto eso, ahí empieza el respeto. Sé que entonces para ti es valioso, lo cuido. Yo no importa, yo lo disfruto, yo me lo puedo poner para disfrutar y cantar. Pero cuando es contigo, aquí lo dejo, ¿no? Lo comparto como tú lo quieres. Entonces ahí empezamos a comunicar las emociones y lo que sentimos, ¿no? Dice, al ambiente y las reacciones fisiológicas. El ambiente es muy importante, como te decía, no es lo mismo que el adolescente en su salón de clases se comporte con miedo, a que en casa se comporta con mucha alegría, ¿no? Entonces, si le dicen es que su hijo no habla, pero si en la casa sí, es que el ambiente, a su reacción fisiológica, hace una reacción diferente. Bueno, en casa no hay nadie que le diga nada, entonces pues ella se siente libre, o él, en la escuela sí, entonces él siente el ataque. Y cuando alguien hace algo similar en otro momento, algo significativo, por ejemplo, no sé, decirle, es que estás muy alta, o jirafa, ¿no? Cuando están muy altos, y se lo dicen a un primo, pues sí, la reacción es lo mismo porque lo está procesando de la misma situación. Aunque nada más se lo digan como de broma, si eso es broma y esto es bullying, ella lo va a interpretar de la misma situación, porque sí, todo es igual. Ahí es algo cerebral, psicológico, y eso psicológico hace que surja la emoción y ya el entorno se proyecte diferente. Ya lo asimile diferente. Bueno, y esto de las emociones tienen que ver mucho también con los apegos que tiene uno a las cosas, pero eso ya es exagerado. El apego es algo subjetivo porque le das el significado diferente. Como te decía, a lo mejor uno disfruta del micrófono porque se pone a cantar y ya, ¿no? No significa a mí que sea de tu abuelito o de tu papá. Y el otro dice, es que es mi micrófono, cuídalo porque me lo regaló mi papá cuando salí. Y el otro, pues, ajá. Pero hay personas que no se entienden, ¿no? Y que para uno va a decir, es que eso es una tontería, ¿no? Sí, diferentes puntos de vista. Y para el otro es pues algo tan importante, ¿no? Sí. O para el que está disfrutando, sí, estoy disfrutando. Y para el otro es, pues, qué tonto, ¿no? Y si se lo da a mostrar al otro que qué tonto, con eso ya no estás respetando. Y ni siquiera estás respetando la emoción del otro. Por eso cuando se juntan también en pareja, se casan, tienen que tener como el entendimiento, la comprensión. A lo mejor no son iguales, pero sí comprendo que para ti eso es doloroso. Entonces comparto tu dolor, me limito a decir que para mí es algo ridículo, o viceversa. A lo mejor para mí eso es algo muy significativo, ¿no? Qué bueno que tú sí le des el valor. Y entonces ahí sí se comparte la misma emoción, el mismo sentimiento y el mismo pensamiento. Por eso es la misma ideología, la filosofía. Sí. Pero cuando chocan, es ahí cuando también surge el bullying, porque pues, yo te puedo decir, ay, qué tontería. Y entonces la otra persona lo toma como agresión. Sí. Está diciendo tonto a mi emoción. Entonces ahí ya se va mezclando todo lo que hemos platicado. Conducta, bullying, trastorno, personalidad y las diferentes formas de actuar del ser humano. Así es. Bueno, y también lo importante de expresarlas, en las emociones, en el momento de expresarlas, si no también nos pueden hacer daño. Sí. El otro día escuchaba a uno de los psicólogos ahorita contemporáneos, que es Jorge Bucay, que es psicólogo humanista, el que decía que si lo quieres decir, dilo, porque ¿quién se va a enfermar? La persona que no lo dice. ¿Quién se va a enojar? La persona que no lo dice. ¿Quién va a llorar? ¿Quién va a deprimirse? La persona que no lo dice. Entonces, si es bueno decirlo o quieres abrazar, abrázalo.
decía ahí en ese lapso, si tú lo haces como intercambio que quieres recibir un abrazo y no lo recibes, entonces ahí tú ya estás como comprando esa acción, ¿no? Pero si tú lo das porque de verdad lo quieres dar, pues es para ti, para tú sanar esa sensación de yo quiero dar un abrazo o yo quiero decir te quiero. Bueno, tú dilo, aunque la otra persona no sea receptiva porque finalmente es la libertad del otro también. Pero si tú lo dices y te sientes tranquilo, satisfecho de darlo y hacerlo, hacía una comparación de un ejemplo con una mamá y una hija que cuidó durante mucho tiempo a su mamá, pero eran más hermanos y ella se queda a cargo y le dice que la otra hermana, es que mi hermana nunca pudo expresar hasta que se murió mi mamá, pudo expresar que nunca le pudo decir te quiero, te amo y ni abrazarla, y ahora que está muerta ya le quiere decir. Ahí es cuando sufren demasiado, ¿no? Sí, finalmente no pudieron. Entonces, ¿para quién era el beneficio? Ni siquiera para la que se iba a morir, era para la persona que se quedó. Entonces jamás vemos el beneficio de lo que puede ser el expresar lo que nosotros estamos sintiendo, porque finalmente estamos haciendo de nosotros algo, estamos siendo nosotros. Sí, pues es lo que uno siente, independientemente de lo que siente el otro. Sí, eso, y sí, muchos no, pues no lo vemos, no nos expresamos, no, por pena, por miedo, o como dices, piensa uno que es beneficio para el otro, pero no. Por ejemplo, perdonarlos, ¿no? O el perdón al otro, ¿no? No es que no es perdón al otro, sino cuando tú perdonas es porque estás dejando ir ya eso. Y mira, mejor por acá y por acá. Entonces a lo mejor no voy a seguir siendo tu mejor amigo, amiga, o familia, o XY, pero sí vamos a llevar una relación cordial, donde ya no mezcle lo que vivimos en algún momento. Y ya no se revive la misma emoción, finalmente. Y ahorita que tocaste el tema de Jorge Bucay, hay una recomendación de un cuento triste, no tan triste, es un libro pequeñito y sí habla de, pues sí, de que la señora no se expresa, se enjaula y pues ella está amargada. Sí, exactamente. no expresa sus emociones. Y no es que no amargamos la vida al otro, finalmente es. Sí, uno mismo. Y bueno, la nietecita se preguntaba, dice, pero ¿por qué es así mi abuelita? Y hasta que poco a poco pues va conociéndola y ya se va expresando. Sí, de hecho, sí, pues, están muy bonitos sus pensamientos. Sí, se les recomienda, les recomiendo al público leer libros de Jorge Bucay porque son cuentos para pues reflexionar y que nosotros los psicólogos los usamos cuentos para reflexionar en terapia. También, bueno, él es como muy fraterno, porque de los dos psicólogos ahorita contemporáneos de Latinoamérica, porque son de Latinoamérica, es Walter Rizzo y Jorge Bucay. El segundo que te menciono es más cognitivo-conductual. Por ejemplo, él te diría, sí, ya sé qué significa, que eso es muy significativo, o te diría, es el micrófono de tu mamá, pero dale el valor que es y ya. Él es más así como más concreto en lo que está diciendo. Y Jorge Bucay no, porque te entiende más la emoción, el sentimiento, es como el abuelito y el padre de la psicología actual en Latinoamérica, y que ellos han tenido mucho auge ahorita. Sí. Bueno, pues ya tenemos también la recomendación de una lectura pues sí, que nos ayude a expresar y entender nuestras emociones. Sí, así es. También tiene audios, videos en internet, en YouTube, por si no les gusta la lectura, pues el audio. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa nos comentas? Bueno, y dice por último que la emoción nos ayuda a adaptarnos. ¿Por qué la emoción nos ayuda a adaptarnos? Si no nos gusta un lugar, o lo asimilamos que no nos gusta, pero podemos como que hacer algo para adaptarnos, o bien nos ambientamos, como por ejemplo cuando sentimos peligro miedo es peligro, entonces o me voy o me afronto y me quedo y veo qué es. Por eso nos ayuda, por eso sí nuestras emociones son la brújula de nuestra vida y que tenemos que tenerles también pues ese valor. Ahora sí, ese valor a las emociones. Así es. Bueno. Sí. Bueno, pues entonces, y para la siguiente... Ya les explico cuáles son las emociones. Y la mezcla de los estados emocionales. Porque una son los base y luego ya cómo se relacionan entre sí, que van surgiendo otros estados emocionales. Por ejemplo, entre miedo y tristeza puede empezar a ser la culpa. O miedo y enojo puede ser la culpa. O sea, ya se van mezclando. Según como también los vayas tomando como persona, como individuo. Sí, como lo sienta uno.
Ok, bueno, pues muchas gracias Magali por estarnos compartiendo esto que sí considero que sí son muy importantes y que a veces no les damos el valor que tienen, ¿no? El expresarnos nuestras emociones. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Pues estamos aquí en Utopía Radio, en el Diván del Psicólogo, con la licenciada Magali Castillo, y los esperamos para la siguiente emisión, con lo que son las emociones, ya cada una. Este tema es muy interesante porque muchos no saben cómo expresarlo, y bueno, pues ahorita que lo escuchen, pues ya pueden empezar a reflexionar. Así, sí, cualquier duda o aclaración, comentario o algo que quieran que Magali aquí nos apoye, los recibimos por las redes sociales, ahí en Facebook. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.